tiene sigma de y al cuadrado. Este sigma de y al cuadrado es la varianza de esta serie de y. Entonces, como ya sacaron las características estadísticas de las series de x, de las series de y de las series de z, ya le sacaron sus correlogramas, ya verificaron que son normales e independientes, pues entonces la varianza de esta serie la sustituyen aquí y ya tendríamos lo que se conoce como la varianza de los residuales. Entonces, si se fijan, es una metodología muy sencilla. Tengo la serie original, le saco los logaritmos, remuevo la media, es decir, la estandarizo a esta serie de z, le calculo el correlograma y el R1 es igual al phi1. Una vez que tengo phi1, lo pongo por acá, calculo los residuales del modelo, que también tienen que ser normales e independientes, y una vez que pasaron la prueba de Anderson, los residuales, pues entonces digo que este phi1 sí es capaz de producir este tipo de residuales, por lo tanto esta expresión ya es homogénea. Calculo de este phi1, lo pongo aquí, esta varianza de la serie normalizada la saqué de los estadísticos de esta serie y obtengo la varianza de los residuales. Entonces, si a este le saco la raíz cuadrada, obtengo esta, ¿sí? Entonces, esta phi1 ya es una constante, esta desviación estándar de los residuales también es una constante. Entonces, para que yo pueda generar secuencias sintéticas de esta serie de tiempo, pues tengo que meterle aquí el xi de t, son números con distribución normal estándar. ¿Por qué es normal estándar? ¿Por qué? Porque z y z de t-1 son normales estándares. Entonces, si esta es equivalente a esta, pues esta también es normal estándar. Por lo tanto, esto también tiene que ser normal estándar. Para que sean de la misma categoría, pues entonces tengo que utilizar este procedimiento que se conoce como generación de números aleatorios normal estándar de Box-Müller. Esto se hace simplemente teniendo valores de U1 y de U2, son números aleatorios en el intervalo entre 0 y 1, que es la misma secuencia que platicamos cuando hablamos de la generación a través de distribuciones de probabilidad, donde dábamos el valor de f de x con distribución entre 0 y 1. ¿Se acuerdan que dijimos pole número aleatorio o pole RND si lo estás haciendo en una calculadora? Y van a ver que les da números que vale 0.5, 0.75, 0.90 y tantos. Esos números son los que le van a poner aquí en U1 y U2. Se hacen por parejas porque precisamente damos dos números U1 y U2 que van en las dos expresiones. Entonces tengo que poner U1 y U2, U1 y U2 y me va a dar dos números con distribución normal estándar. Bueno, entonces vamos generando estos números aleatorios, los van poniendo aquí. Entonces, generan el primer número, les va a dar el valor en el tiempo t, es igual a el valor del tiempo t-1. Para generar la primera muestra sintética, pueden tener dos caminos. O este le ponen que vale 0, o le ponen el valor el último valor registrado de la serie de z, porque aquí tienen una serie original que salió de x, del logaritmo natural de x y después de la remoción de la media. Entonces, si tienen una muestra de 30 datos, el valor 30 de esa muestra puede ser el inicial que pongan aquí. Entonces es phi1 por el último valor o phi1 por 0. Por lo que el valor
el primer valor generado sería esto, nada más, porque el número aleatorio ya lo sacaron de aquí y la desviación estándar ya es un valor fijo que se sacó de aquí. Entonces, la idea es que ustedes puedan generar en una muestra de 30 datos, van a tener que repetir este proceso 15 veces y les va a dar los 30 valores de Xi. 1, 2, luego generan el siguiente par de valores, es el valor 3 y 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8, etc. El hecho es de que tienen que calcular una muestra sintética del mismo tamaño que la serie original. Entonces, ¿cuántas muestras sintéticas? Pues tengo que generar tantas de tamaño 30 como 100,000 veces. Entonces, ¿cuántas muestras en total? Sería 100,000 entre 30. Si fuera de tamaño 20, son 6,000, 100,000 entre 20. Entonces, el número mágico de valores son 100,000 datos. En este caso es como si hubiesen medido en una estación hidrométrica 100,000 años de forma consecutiva. Eso es la esencia de la generación sintética. Obviamente que tenemos muestras realmente pequeñas en las estaciones hidrométricas donde tenemos datos de 25, 28, etcétera años. Nunca tendríamos 100,000 eventos. ¿Dónde tendríamos, por ejemplo, fallas o en los procesos industriales, donde sí puedo tener muestras de 100,000 o más datos? Entonces, pues, seguramente ahí no tengo que generar secuencias estadísticas, pero en cambio, en la hidrología sí, porque tengo muy pocos datos de medición. Y lo que yo busco es la variación que me estaría dando cada muestra que genere de forma sintética. Y al final yo pueda decir que la media de las medias de cada muestra generada se tiene que parecer a la muestra original. Y obviamente que la primera muestra no va a tener una media igualita a la media original, sino que el promedio supongan que obtuve 5,000 muestras sintéticas de tamaño 20, por decirlo. Bueno, pues esas 5,000, la media de las 5,000 medias me tiene que dar muy parecido a la media de la serie original. ¿Cuál es la diferencia? Los datos que están siendo generados, que me van a dar valores mucho más grandes o mucho más pequeños que los registrados. Eso es lo que busco y eso es lo que ocurre en la naturaleza. La idea es que cada muestra generada tiene la misma probabilidad de ocurrencia de la muestra original. Esa es la esencia de los modelos estocásticos, lograr preservar las características de la serie original. ¿Por qué tenemos que pasar a niveles de escala más bajos? ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de modelar las series anuales tal y como la ven en este sentido, tengo que pasarme a modelaciones semestrales, trimestrales, a series estacionales, primavera, verano, otoño, invierno, que se ocupan para riego, o para condiciones mensuales o condiciones quincenales o condiciones semanales. Bueno, esos factores de escala temporal nos lo va a dictar el tamaño del almacenamiento. Conforme la presa sea más pequeña, la operación se vuelve más difícil y hay que hacerla de manera pues mensual o quincenal. Depende del tamaño de ese almacenamiento. No es lo mismo una cortina de 20 metros a una de 180. Y generalmente esas de 180
pues tienen una extensión superficial muy grande y por lo tanto el volumen que logran almacenar, obviamente que esto depende de la topografía y en sí de la curva de elevaciones, capacidades que alguna vez la vieron en sus cursos de hidrología o de obras hidráulicas. Para eso funciona esa dichosa batimetría del almacenamiento, para que ustedes puedan hacer, por un lado, el tránsito de la avenida, pero por el otro, el funcionamiento de esa presa, como ingresos menos salidas, es igual al cambio del almacenamiento. Y por eso, como va cambiando la altura, los volúmenes almacenados, pues es ahí que requerimos que la serie no solamente se logre modelar por año, sino también quizás hasta por mes o por quincena, porque lo que me interesa no es que se compensen los volúmenes durante la operación, sino que tengamos ahí la condición de que cuando necesita el agua, sí llega, y no que se compense y que diga, bueno, a nivel anual sí la puedes operar, pero cuando necesité el agua, es decir, en marzo o en abril, no la tenía. Sobre todo para cuestiones de riego, que ustedes en algún momento deberían de aprender que dentro del ciclo vegetativo de un cultivo hay una etapa crítica en cuanto a los volúmenes que se tienen que suministrar. Pasa y ya después de eso, me bajo y va. Oye, por cierto, ese curso, yo te dije que no es ¿sabes a qué profundidad está? Bueno, entonces este es, para que ustedes recuerden, este es precisamente el, cómo se obtiene el famoso correlograma, el coeficiente de autocorrelación serial de orden 1, aquí nada más le ponen K igual a 1, y esta expresión simplemente hay que cambiarle por la variable de X, la variable de Y, la variable de Z o para la serie de residuales que es la epsilon. Entonces la idea es que ustedes puedan simplemente con esta herramienta poder generar muestras sintéticas. Y ya en términos de una aplicación real, pues yo puedo dividir la serie, pues aquí está una serie mensual, una serie de periodo húmedo, una serie de periodo seco, tengo mis series anuales y si yo lo quisiera hacer de forma periódica, pues tendríamos periodo seco, periodo húmedo y periodo anual. En el caso específico de las series anuales, que es lo que nos ocupa en esta clase, pues lo que necesitamos obtener pues es precisamente la serie real, en este caso es esta, le sacamos el logaritmo natural, ya la normalizamos y después la estandarizamos. ¿Y qué estoy logrando con esta estandarización? Removerle la tendencia a la serie y modelar lejos de esas tendencias a la serie original. Y tendríamos precisamente para la serie de las X, la serie de las Y y la serie de las Z, las características estadísticas. Esto es lo que hacemos. Tenemos X de T, la original, tenemos logaritmo natural, la normalizada, y la serie de Z de T, la estandarizada. ¿Qué es lo que deberemos de tomar en cuenta en la serie de datos? Pues que tengo las características estadísticas de la serie de X,
las características de la serie de Y y las características de la serie de Z. ¿Qué es lo que influye en el valor de las Z? En que la media es 0, ¿sí? Y eso nos va a ayudar mucho en el famoso correlograma, porque al tener Z menos Z0, menos Z media, pero la media es 0, pues que simplemente los valores del correlograma se hacen mucho más fáciles de obtener. ¿Qué otras series debo tener? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del último valor de las zetas, pues lo tienen esta, la que está marcado en rojo, que sería el último valor que voy a aplicar para la generación sintética. Debo de tener la media de las series de y la varianza o desviación estándar de las series de las Y. Este verde y rojo son importantes que los almacenen, porque a partir de esto vamos a obtener la varianza de los residuales, y este primer valor, que es el verde, me sirve para encontrar la serie de las zetas, porque la z es la y, cada valor de este, menos 6.3, y me da este valor. Y ya obtengo la serie de las zetas. Con la serie de las zetas, con la serie del correlograma, pues vamos a obtener cuánto vale R1. Y R1 es igual a Φ1. Entonces, todo lo que va a estar aquí en adelante son los componentes del correlograma. Cuando K es igual a 0, cuando K es igual a 1, y pues me va a dar de estos valores que voy retrasando, cuando K es igual a 1, cuando K es igual a 2, todas esas componentes las van sacando, y recuerden que el correlograma se saca hasta el tamaño de muestra entre 3. En este caso está hecho hasta 12. Y veamos cuál es el famoso correlograma. Esta es la R de K, y se acuerdan de que les di las expresiones para calcular el límite superior, el límite inferior, y esto es el famoso correlograma. ¿Qué observamos? Pues que tengo los puntos arriba y abajo están los límites de confianza, y a partir de que K es igual a 1, los puntos no se deben de pasar de los límites de confianza. Siempre cuando K es igual a 0, el correlograma es igual a 1. Por eso siempre empieza acá. Y los límites no deben de tomar en cuenta a este punto. Simplemente a los que empiezan desde K igual a 1, y en este caso hasta K igual a 2. Entonces ya digo que mi muestra es independiente, por lo tanto puedo obtener los R1, R2, R3 de esa serie. Entonces, esto no va a cambiar si después aplico un modelo R2 o R3, etcétera, porque el correlograma es enteramente el mismo. Y lo que necesitamos después es verificar que este Φ1 es capaz de generar residuales normales e independientes, que sería este. Entonces, tengo que checar, primero que calcular los residuales. El primer residual en una R1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de un tiempo t menos 1, sino que este es 0, por lo tanto el primer residual se pone 0. Para el segundo ya sí lo conozco, porque el segundo residual, por decirles, empecé aquí en 1980, este sería el de 1981. Obviamente que sí los conozco. Entonces ya empiezan a calcular la serie de residuales. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente volvemos a poner las componentes del correlograma, que son estas, nada más que ahora la variable
es el residual y nos vamos para acá. Todas estas son las componentes del correlograma, simplemente cuando K es igual a 1, cuando K es igual a 2, etc. Y finalmente tenemos este correlograma. Y este es el correlograma, pero de los residuales. Y de nueva cuenta, al graficarlos, pasamos la prueba de Anderson. No hay ningún punto, ¿sí? Me puedo permitir hasta un punto y que esté por fuera de los límites de confianza. Recuerden que cuando K es igual a 0, siempre vale 1 y este no se toma en cuenta para el número de puntos por fuera de los límites de confianza. Este es el correlograma, la fórmula del correlograma, y esta es la fórmula de los límites de confianza. Este límite inferior y este límite superior se calculan con esta expresión. Estos RCK fue el haber aplicado esta expresión, nada más que en lugar de X son los residuales. Entonces, esta prueba la aplican 4 veces. Una para las X, una para las Y, otra para las Z. Con el correlograma de las Z obtendrían el R1, R2, R3 de la serie estandarizada. Y con eso se calculan los parámetros de los modelos estocásticos. Después, una vez que tienen los parámetros, calculan los residuales del modelo y este es el correlograma, pero aplicado a las epsilon, ¿sí? Que es diferente, si se fijan, el punto 0.30 es diferente al R1 de la serie Z. Entonces nos regresamos, ¿verdad? Aquí calculamos los residuales, pero el R1 de la serie de las Z no es 0.03, sino 0.052, que eso es diferente. Por eso los correlogramas pues son diferentes, depende de la variable que están trabajando. Bueno, ya tienen la serie estandarizada, ya calcularon el correlograma y por lo tanto ya tendríamos la forma de obtener los parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros de esa serie? Pues la tenemos acá. Ya tengo R1 y ya sé que el parámetro de la R1 es igual a Φ1, Φ1 es igual a R1. Por lo tanto, ya puedo obtener la varianza de los residuales con esta expresión. Ya dijimos de dónde saqué sigma de y cuadrada, ya tengo Φ1, que es igual a R1, ¿sí? Y n es el tamaño de muestra, que es 37, n-1 es 36, el sigma de y es el valor que teníamos acá, ¿sí? Nos vamos a las series originales, y esta es sigma de y, nada más que nada más es sigma, y la que necesito es la varianza. Entonces este punto 24 lo elevo al cuadrado porque la expresión dice que es sigma de y al cuadrado, la varianza, y ahí está solo la desviación estándar. Y por lo tanto la varianza de los residuales, al sustituir los valores correspondientes, pues me da este valor. Y si le saco a la varianza su raíz, pues me da la desviación estándar de los residuales, que son los que voy a poner aquí. Entonces, este valor lo ponen aquí. El valor de Φ1 lo ponen aquí. Y solamente me falta generar números aleatorios con distribución normal estándar. Bueno, ¿quién es este? Para el primer valor que generen, este o es 0 o le ponen, como ya dijimos, el último valor de la serie registrada. O sea, podemos empezar con menos 0.12 o podemos empezar con 0. ¿Por qué no interesa con cuál valor empieza?
porque en términos ya de la práctica de la ingeniería, se rechazan las primeras 50 muestras generadas, ¿sí? Una vez que ya tengan sus 2.000 o 3.000 muestras por generar, rechazamos las primeras 50 para que el efecto que haya tenido el haber empezado con 0 o haber empezado con el último valor registrado se minimice, y en lugar de ser un proceso pseudo aleatorio, en realidad sea un proceso aleatorio. Y ya le quitamos la injerencia o influencia de ese primer valor, y que si yo tengo que, al dividir 100.000 entre 37, me va a dar una cantidad. Bueno, pues esa le agregan 50 más, porque son las primeras que van a desechar para que ya les quede los 100.000 datos para probar en el proceso de simulación. ¿Cómo le hacemos para Box-Müller? Box-Müller implica resolver estas ecuaciones por parejas. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo la instrucción igual a aleatorio y dos paréntesis, y simplemente ponemos 37 valores de este tipo. Pero como se generan por parejas, pues tengo que crear, en lugar de 37, 38 valores. Simplemente le ponen aquí la instrucción aleatorio y les va a dar todos estos valores entre 0 y 1, que es lo que estamos sacando acá. Después me voy a Box-Müller. Si se fijan, es esta expresión, tomando en cuenta aquí lo que está marcando el coseno, pero estamos utilizando tanto U1 como U2, que es lo que me está diciendo acá, U1 y U2, U1 y U2. El segundo número aleatorio, Box-Müller, lo ponemos acá, y es exactamente usando tanto U1 como U2, pero ahora utilizo el seno. El tercer valor, de nuevo cuenta, ¿qué utilizaría? Pues va a tener que utilizar estos dos valores, y aquí otra vez que el coseno y aquí el seno. El coseno y el seno. ¿Sí? Entonces, se generan por parejas. ¿Cuántos necesito? Pues van a tener que generar 38, porque se generan por parejas, aunque mi muestra de datos sea de 36 años. Ya tienen los Box-Müller, que son las epsilon, este valor, este que está aquí. Este ya es un valor constante, ¿sí? Y tengo phi1 y z de t menos 1. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente van a ir sustituyendo y les va a dar el primer valor generado, el segundo valor generado, etc. Pero me interesan las zetas, no. Tienen que desestandarizar y desnormalizar. ¿Cómo estandaricé? Le quité la media. Entonces, ¿cómo desestandarizo? Le tengo que sumar la media. Entonces, la media de las series de las y se la sumo a cada uno de estos valores y me va a dar la que aquí se llama serie desestandarizada. Pero me interesa las y, no, me interesa el valor de x. ¿Cómo lo normalicé? Pues le saqué el logaritmo natural. ¿Cómo lo desnormalizo? Pues a cada valor de y le saco el antilogaritmo, que es este. Entonces, lo que me interesa, pues no son las series Z en realidad, sino me interesa las series de las Y. Y a estos, ¿qué me interesa conocerle? Pues me interesa conocerle, de nueva cuenta, esta sí es mi muestra graduada, ya mi muestra generada. Y tengo mis estadísticos de 510, de 95.91, de 0.55. Si yo la comparase esta muestra con la muestra real tiene un 546. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría conocer? Pues me interesaría conocer
la media de las medias. Y la media simuladas del número de muestras que yo tengo acá me da 532.5, que se parece a 546, pero no es lo mismo. Entonces, para el número de muestras que yo he calculado aquí, esta sería para mi primera muestra el 510, para mi segunda muestra 511, porque ¿cuántas muestras tienen que calcular? Tantas como 100,000, aquí le ponemos, ¿no? Para que vean cuántas son, 100,000 entre 37, que es el número del tamaño de muestra. Tengo que generar 2.702, pero con las 50 que tengo que rechazar son 2.700. Pues aquí le pongo 3, ¿no? 2.703, 2.753 van a ser las que tienen ustedes que calcular. Y la media de esas 2.703 es lo que ustedes tienen que conservar como muestras originales. Entonces, vean aquí mi segunda muestra da 508. Ahorita que ya le moví, se movieron los números aleatorios y va a cambiar a lo que teníamos antes. Miren, ahora tengo 500 las reales y el número que tengo aquí de simuladas, pues me da 536. Cuando generen ya las 2.000, ¿cuántos dijimos que eran? 2.700 o no sé qué, el número total de muestras, vean lo que me da los resultados. Estas son las reales y con el número ahí importante de muestras, que ya son importantes ahí en el sentido de cuántas son, 2.000 que dijimos, 2.703 con 2.703, vean la comparación, las reales con las simuladas. Vean cuánto es la desviación estándar de la muestra real, 138. Vean cuánto me da la muestra simulada, 136. ¿Sí? ¿Se parece el coeficiente de simetría? Pues más o menos, pero el coeficiente de variación, vean que prácticamente es el mismo. No tiene sesgo. ¿Qué significa? Que logré para esta muestra en lo particular generar a través de esas más de 2.000 muestras, representar el comportamiento de la muestra original. Déjenme ver si aquí tengo. Ok. Y que una vez que ustedes graficasen o pusiesen acá los 100,000 datos, pues les va a dar este registro. Este registro es como si hubiesen medido en su estación hidrométrica esos 100,000 años. De eso se trata la generación sintética, de obtener, como vieron ya cuando comparé las estadísticos de esas 2.000 muestras con respecto a la muestra original, pues se pega muy bien. Quiere decir que para este caso en lo particular, la generación con la muestra de AR1 da muy buenos resultados. Que no se parecen, no me preocupa. Tengo un AR2, tengo un AR3, tengo el ARMA 1.1, el ARMA 1.2, etc. Un conjunto de modelos que, así como buscamos en el análisis de frecuencia aquel que tuviera las menores diferencias entre los valores reales y los calculados, aquí estoy buscando precisamente aquel que me logre preservar de mejor forma los valores estadísticos de la serie anual original. Y puedo tener los autorregresivos, los modelos ARMA, puedo tener los modelos multivariados o puedo tener los modelos de desagregación espacial o temporal. Y eso tiene una gran gama en cuanto a la hidrología estocástica para modelar estas series de tiempo. Esto es el objetivo dentro de los aprovechamientos hidráulicos del modelado para propósitos de planeación de las muestras sintéticas. En este caso, este registro ya representa los volúmenes de escurrimiento
anual que pueden llegar a esa presa. Y entonces ustedes ya con este esquema de simulación pueden decir ingreso tal cantidad, ¿sí? Si se fijan, hay valores pues muy cercanos a los 800 millones de metros cúbicos, ¿verdad? O valores tan pequeños como cerca de 300. Aquí nada más porque grafiqué este primer conjunto, pero cuando ustedes grafican los 100,000 datos, se van a dar cuenta de que esto incluso puede tener valores todavía más chicos o valores más grandes que o muy cercanos a 900, porque es lo que sí se puede presentar. Y eso es lo importante de la generación sintética, porque están poniéndole este valor que está aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que sale de una presa? Cuando hacen una simulación, aquí tienen la curva de elevaciones, capacidades, y que dependiendo del cambio en el nivel del almacenamiento, pues van a tener un nivel de evaporación. Tienen aquí que puede haber, cuando ese volumen está presa llena y tenemos muchos ingresos, puede haber excesos que vayan por el vertedor. Y aquí, esta es la parte importante, el suministro. Aquí hay presas multiusos o presas de un solo propósito. Y aquellas que solamente son de riego, pues el suministro depende de ese plan de riegos de esa zona agrícola. Pero si aparte de dar agua a la agricultura, a la ganadería, le aumentan la parte de suministro de agua potable o la generación de energía hidroeléctrica o a la industria, pues se vuelve un almacenamiento de multipropósito y se vuelve cada vez más complejo su funcionamiento. Y es ahí donde generan una primera aproximación de ese funcionamiento con las condiciones actuales de extracción. Se repite el procedimiento aumentando el suministro. ¿Cuál aumento? Por decirles que les digan que van a regar 1,000 hectáreas más de lo que están haciendo, o 2,000. Y eso dependiendo del cultivo que vayan a utilizar, pues es la demanda de riego. Y se simula estas 100,000 veces para determinar que a largo plazo se mantienen las condiciones para dar ese aumento del suministro. Y como ocurre, que se tiene que ir revisando para ir haciendo este tipo de análisis conforme está aumentando la población, si la presa está siendo utilizada para suministro de agua potable. Entonces necesitamos conocer esa nueva demanda. Recuerden que se da litros por habitante por día, tienen la población actual y tendrían ese volumen, porque es por día, la multiplican por 365 número de habitantes y les va a dar el volumen requerido en este momento y lo que va a ocurrir en 5 o 10 años, como con la tasa de crecimiento poblacional. Y si el almacenamiento no es tan grande, pues imagínense las condiciones en las que se vería vinculado su presa para la operación adecuada y el suministro de esa demanda. Entonces, lo que necesitamos es que tengan esta herramienta estadística tal que les permita, dentro del análisis hidrológico, resolver los problemas de planeación y operación de los aprovechamientos hidráulicos, en este caso, el de una presa. No van a poder detectar con una muestra como la que teníamos de forma original, de esos 37 datos, si con eso podemos tener una operación adecuada de largo plazo, porque esta generación sintética incluso les da periodos de, pues, consecutivos de superávits o periodos consecutivos de estiaje. Esa es la idea, que a largo plazo
se canalizan las características estadísticas, pero de manera de cada muestra, lo que importa es esa variación en el comportamiento de la serie. Y conforme lo hacen más complejo este análisis estocástico, pues vamos a tener mejores resultados. Entonces, en conclusión, y la idea es de que ustedes puedan tener, aparte de las herramientas de diseño, puedan tener herramientas de planeación de los aprovechamientos hidráulicos. Luego, de repente, caen estudiantes, bueno, que ya no son estudiantes, ya son egresados, con problemas de que no saben dentro de su trabajo, que estén en la Comisión del Agua o en el Semarnat, en cualquiera, que tienen que hacer simulación y no tienen pues la idea de cómo resolver un problema de estos. Y bueno, ustedes ya tienen los dos caminos. El primer camino, que es modelándolo a partir de distribuciones de probabilidad, pero lo más importante es que conozcan los modelos estocásticos que no solamente les van a permitir resolver este problema de series anuales, sino que también van a requerirlo resolver de forma mensual o quizá semanal, y eso ya lo hemos dicho, depende del tamaño de la presa. Por lo que es fundamental que van a ser especialistas en hidráulica y por lo menos tengan la idea de cómo resolver este tipo de problemas. Y van a ser mucho más comunes de lo que creen, porque el diseño de las grandes obras hidráulicas pues cada vez va a ser menor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer el uso eficiente del agua, y eso pasa por las fases de planeación y operación adecuadas. Y eso tiene que ver no necesariamente con análisis de frecuencias, sino con la modelación estocástica. Es pues fundamental el conocimiento para el manejo de los recursos hidráulicos de que ustedes tienen. Y les van a llegar problemas de este tipo para que le digan al municipio si tiene o no los recursos necesarios para poder crear polos de desarrollo económico. ¿Tienen alguna duda? De momento no, profesor. Bueno, pues espero que le hayan entendido. Este modelo es el más sencillo, y cuando uno domina este primer modelo, ahora sí, como se dice coloquialmente, que les echen al que quieran, porque los demás modelos es simplemente irle agregando componentes, pero el principio es exactamente el mismo. Entonces, si no tienen alguno